El grupo de asalto Kryn descendió sobre la colonia humana como una tormenta. Sus elegantes naves negras de obsidiana cubrían el cielo. Alex estaba en medio de la reparación de un relé de energía en el centro de energía de la colonia cuando los primeros temblores sacudieron el suelo. Las alarmas sonaron momentos después, enviando el asentamiento al caos. Los civiles gritaron y se dispersaron, pero Alex no corrió. En cambio, se quedaron en su estación de trabajo. Instintivamente cambiaron a energía de emergencia para asegurarse de que al menos algunas defensas permanecieran activas. No fue suficiente. Los Krillins eran eficientes, brutales y aparentemente imparables. Sus altos cuerpos insectoides se movían con una precisión desconcertante. Sus cuerpos de múltiples extremidades hacían un trabajo rápido con las torretas automatizadas de la colonia. Alex observó a través de una grieta en la pared cómo los invasores rodeaban a los habitantes de la colonia y los acorralaban. La plaza central. El ingeniero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los descubrieran. Los Krillins rara vez dejaban alguien atroz. Mantengan la calma, murmuró Alex en voz baja. Sus dedos tanteando sobre las herramientas esparcidas en la mesa, necesitaban pensar, pero el ruido opresivo de la destrucción afuera hacía casi imposible concentrarse. El instinto les gritaba que se escondieran, pero sabían que las colonias estaban demasiado bien, no había ningún lugar verdaderamente seguro de una invasión como esta. Aún así, su mente corría con posibilidades, tal vez sí. Si pudieran llegar a los túneles subterráneos debajo del centro de energía, podrían escabullirse sin ser notados, pero los Krillin eran más rápidos. La puerta del centro se abrió de golpe con un estruendoso sonido metálico revelando tres imponentes figuras. Sus ojos brillaban como ónice pulido, escanearon la runa. Antes de fijarse en Alex, el humano apenas tuvo tiempo de agarrar una llave antes de que los alienígenas cerraran la distancia. Un lenguaje metálico chirriante llenó el aire y uno de los Krillins extendió un apéndice con garras para indicarle a Alex que soltara la herramienta por un momento fugaz. Alex consideró luchar, pero la vista de las mandíbulas afiladas de los alienígenas los hizo pensar dos veces. De mala gana, levantaron sus manos y dejaron caer la llave al suelo con un golpe fuerte. El líder Krillin gritó una orden y otro alienígena dio un paso adelante atando las muñecas de Alex con una restricción de energía brillante. El dispositivo se sintió frío contra su piel. Zumbaba suavemente mientras se ajustaba a su fisiología. Alex apretó los dientes tratando de reprimir el pánico creciente mientras los Krillins los llevaban afuera. Alex observó la devastación. Los incendios ardían sin control y el humo se elevaba hacia el cielo. La plaza central, una vez el bullicioso corazón de la colonia, ahora era una escena de desesperación. Docenas de colonos se arrodillaron en el suelo rodeados de Krillin armados. El estómago de Alex se revolvió ante la vista, pero no hubo tiempo para pensarlo. Los alienígenas ya los estaban empujando hacia una de sus naves. Una nave elegante que latía con un brillo orgánico espeluznante. El interior de la nave de Krillin era tan alienígena como sus ocupantes. Las paredes parecían latir débilmente como si la nave misma estuviera viva y el aire estaba denso con un olor ligeramente acre. Los pasillos estaban iluminados. Sus superficies estaban revestidas de extrañas texturas biomecánicas que se movían bajo los pies de Alex. Los Krillins no hablaban con su cautivo. Se comunicaban solo entre ellos en su extraño lenguaje de chasquidos. Alex trató de darle sentido a sus alrededores, notando el diseño y cualquier detalle que más tarde pudiera resultar útil. No planearon al permanecer prisionero por mucho tiempo. Los Krillins llevaron a Alex a una pequeña celda desolada. Las paredes eran lisas y sin costuras, sin junturas ni puertas visibles. Solo un panel que brillaba levemente cerca del techo proporcionaba luz. Tan pronto como los Krillins empujaron a Alex dentro, las restricciones de energía se desactivaron y la puerta desapareció, mezclándose perfectamente con la pared. Alex presionó sus manos contra la superficie en busca de cualquier señal de una abertura, pero fue inútil. La celda era impenetrable, al menos por ahora. Al desplomarse contra la pared, Alex dejó escapar un suspiro tembloroso. No podían dejar que el miedo los consumiera. El miedo no los ayudaría a escapar, ciertamente, no detendría a los Krillins. En cambio, Alex se obligó a concentrarse.
Repitieron los eventos de la captura en su mente. Analizaron cada detalle. ¿Por qué los Krillins los habían sacado? El aspecto de las cosas no les interesaba a los alienígenas. Mantener a los otros colonos como rehenes, era probable que la posición de Alex como ingeniero principal de la colonia los hubiera convertido en un objetivo. Los Krillins probablemente intentarían usarlos como palanca o peor aún, para obtener información. Los pensamientos de Alex fueron interrumpidos por un suave sonido mecánico. Un pequeño dron no más grande que una caja de zapatos flotó dentro de la celda. Su único ojo parecido a una lente se enfocó en ellos y emitió una serie de chirridos y chasquidos que escanearon a Alex de la cabeza a los pies antes de retirarse. Momentos después, un panel en la pared se abrió y reveló una bandeja de comida. No identificable. Alex miró la oferta con cansancio. Las sustancias gelatinosas de color neón no parecían exactamente apetitosas, pero el hambre ya lo estaba Royendo. Se dieron un golpe en el estómago después de un momento de vacilación. Tomaron una de las gotas y le dieron un mordisco cauteloso, no sabía a nada. El tiempo pasó lentamente en la celda sin forma de medir las horas que Alex se ocupó estudiando las características de la habitación. Notaron el leve zumbido de energía que corría por las paredes y la forma en que el panel de luz parpadeaba. Occasionalmente. Era sutil, pero sugería que incluso la tecnología Krillin no era infallible. La mente de Alex comenzó a agitarse con ideas. Si pudieran explorar incluso un pequeño fallo en los sistemas de la nave, podrían tener una oportunidad de escapar. Cuando la puerta finalmente se abrió. De nuevo, Alex estaba listo. No sabían que había planeado Krillin, pero no iban a quedarse de brazos cruzados y esperar para descubrirlo. Las tenues vibraciones de los motores de la nave Krillin zumbaban a través de las paredes. Un ritmo constante que Alex encontró desconcertante y extrañamente reconfortante. Era un recordatorio de que la nave se estaba moviendo y los llevaba lejos de la seguridad familiar de la colonia, pero también era una pista, una señal constante de que los sistemas de la nave estaban activos y por lo tanto, explotables. Alex se apoyó contra la pared lisa de la celda. Su mente estaba corriendo. No podían permitirse perder tiempo. Cada segundo que pasaban como rehenes los acercaba a un destino desconocido. Los Krillin eran conocidos en toda la galaxia no solo por su crueldad, sino también por su astucia. No tomaban prisioneros a menos que tuvieran algo que ganar. Y Alex, como ingeniero principal de la colonia, tenía conocimiento de que los Krillin podían aprovechar fácilmente el conocimiento de contra la humanidad que necesitaban mantener fuera del alcance de los alienígenas a toda costa. El primer avance se produjo cuando el panel y la pared se abrieron de nuevo, revelando otra bandeja de comida alienígena. Esta vez Alex no dudó. Tomaron la bandeja y la dejaron a un lado, concentrándose en cambio en el mecanismo que la había entregado. Mirando por la estrecha abertura, notaron un WI débilmente pulsante. Incrustado en las paredes de apariencia orgánica de la nave, la tecnología no se parecía a nada que Alex hubiera encontrado antes, pero tenía un extraño parecido con ciertos diseños humanos, fluidos adaptables integrados en la nave misma. Metieron la mano en el compartimiento de la bandeja con cuidado de no activar ninguna alarma. Los cables emitían un calor tenue, su brillo pulsaba en sincronía con las vibraciones de la nave. Los instintos de ingeniería de Alex entraron en acción si podían interrumpir el flujo de energía, incluso temporalmente, podrían manipular el sistema. La oportunidad llegó antes de lo esperado, unas horas más tarde o lo que Alex estimó que sería nuestro, dada la falta de un ciclo. Día-noche adecuado. Los Krillin entraron en la celda. Sus imponentes formas eran intimidantes en la penumbra. Sus siluetas de multimedio se recortaban contra las paredes brillantes. Uno de ellos hizo un gesto brusco. Sus mandíbulas hicieron clic en lo que Alex asumió que era para ponerse de pie. El otro levantó un pequeño dispositivo. Su superficie SE. Ondulaba con símbolos extraños. Alex. Dudó pero obedeció. Su mente ya estaba trabajando en cómo usar esta interacción para su ventaja. Los Krillins los guiaron a través de una serie de pasillos sinuosos. La arquitectura alienígena de la nave desorientaba a cada Vuelta.
Las paredes parecían cambiar sutilmente, como si la nave estuviera viva y respondiera a su presencia. Alex se concentró en memorizar el diseño y notar las características clave, los respiraderos de aire, los paneles de control y lo que parecían ser escotillas de mantenimiento. Cada detalle importaba. Los llevaron a una cámara más grande. Sus paredes estaban forradas con lo que parecían monitores orgánicos. Mostrando Flujos de datos alienígenas en el centro. De la habitación había un dispositivo que parecía una silla, pero su propósito claramente estaba lejos. ser Cómodo. Su superficie estaba revestida de cables y extraños nodos brillantes. El corazón de Alex se hundió. Era una especie de dispositivo de interrogación. Los Krillins no hablaron, pero sus intenciones eran claras. Uno de ellos hizo un gesto para que Alex se sentara cuando dudaron. El alienígena más cercano a ellos extendió una extremidad con garras empujándolos hacia adelante con una fuerza sorprendente. Alex tropezó, pero se atrapó lanzando una mirada fulminante a su Captor. De mala gana, se sentaron en la silla. La superficie fría les envió un escalofrío por Columna vertebral. los cables cobraron vida y serpentearon hacia Alex como cosas. Se prepararon para el dolor, esperando lo peor, pero en su lugar sintieron un calor extraño cuando los cables se conectaron a sus sienes y muñecas. Un zumbido llenó el aire y los monitores alrededor de la habitación parpadearon. Símbolos alienígenas destellaron en las pantallas intercalados con imágenes fragmentadas de la colonia que los Kree estaban revisando en sus recuerdos. Alex apretó los dientes, luchando contra el pánico creciente. Tuvieron que mantener la calma. El interrogatorio no era solo una amenaza, también era una oportunidad. Si los Kree estaban usando los sistemas de la nave para acceder a sus pensamientos, tenía que haber una conexión entre la silla y la red principal, y si Alex podía encontrar una forma de interrumpir esa conexión, el zumbido se hizo más fuerte y Alex sintió un extraño tirón en los bordes de su conciencia. Como si la máquina estuviese tratando de abrir su mente. Despegando capas de pensamiento y memoria se concentraron en resistir, evocando barreras mentales para bloquear al Intruso. Era una táctica burda pero parecía funcionar. Las imágenes en los monitores se Distortionaren papadeando con. estática. Los Krillins intercambiaron chasquidos agudos. Su lenguaje corporal delataba frustración. Uno de ellos se acercó al panel de control, sus manos con garras moviéndose rápidamente sobre la extraña interfaz orgánica. Alex aprovechó el momento en que dejaron que su cuerpo se relajara fingiendo Inconsciencia los cables se. retrajeron ligeramente como si estuvieran confundidos por la Falta de resistencia. El alienígena más cercano a Alex se inclinó más cerca, sus ojos brillantes se entrecerraron. El corazón de Alex latía con fuerza pero permanecieron tranquilo. Su respiración era superficial. Después de un momento tenso, el alienígena se enderezó, chasqueando algo a su compañero. Los dos Krillins dirigieron su atención a los monitores, aparentemente absortos en sus intentos de recalibrar el dispositivo que era la oportunidad de Alex. Con cuidadosa precisión alcanzaron uno de los cables que aún estaban conectados a su muñeca. El material era resbaladizo y cálido, casi vivo, pero no era invulnerable. Con un tirón rápido y brusco, Alex libera el cable. El efecto fue inmediato. Los monitores alrededor de la habitación chisporrotearon y se oscurecieron, hundiendo la cámara en una semioscuridad. Los Krillins giraron alrededor. Su lenguaje chasqueante se volvió frenético. Alex no espero a KSE recuperaren. Salieron disparados de la silla en dirección a la escotilla de mantenimiento más cercana que habían visto antes. Los alienígenas se lanzaron tras ellos, pero la repentina oscuridad funcionó a favor de Alex. Se deslizaron por la escotilla justo cuando una de las garras del Kree golpeó. En el lugar donde habían estado parados, el túnel de mantenimiento era estrecho y claustrofóbico. Sus paredes pulsaban débilmente con el mismo brillo orgánico que el resto de la nave. Alex se arrastró a través del tan rápido como pudo, con el corazón acelerado. No sabían a dónde los llevaría el túnel, pero cualquier lugar era mejor que la cámara de interrogatorio. El sonido de la persecución de los Krillin se hizo más débil a medida que Alex ponía más distancia entre ellos y la cámara. Finalmente, llegaron a un cruce donde el túnel se dividía en 3 caminos. Tomándose un momento para recuperar el aliento, Alex consideró sus opciones.
El camino de la izquierda parecía conducir hacia arriba, mientras que el de la derecha descendía. El camino del medio era recto pero sin luz. Su instinto le dijo a Alex que subiera. Si pudieran llegar a un nivel más alto de la nave, podrían encontrar una sala de control o incluso una cápsula de escape, pero no podían confiar solo en el instinto, necesitaban un plan. Y lo necesitaban. Rápido por ahora, la supervivencia era la prioridad. Los Krillin los habían subestimado una vez. Pero Alex sabía que no cometerían ese error. De nuevo el túnel de mantenimiento se extendía. Infinitamente sus paredes orgánicas brillaban. Débilmente con el mismo pulso bioluminiscente que recorría la nave. Alex se movió con cautela su respiración. Superficial mientras se esforzaban por escucharlos. Chasquidos reveladores y los peores. De los alienígenas que perseguían el aire en el espacio confinado era húmedo y acre, haciendo que cada respiración se sintiera como inhalar a través de un trapo mojado. Aún así el ingeniero siguió adelante sabiendo que quedarse quieto significaba captura o peor. Cuando Alex llegó a otra intersección, hicieron una pausa, su mente corría por posibilidades. Un túnel se inclinaba hacia arriba, con una leve vibración que sugería proximidad a los motores de la nave. Otro condujo hacia abajo en una sección más oscura y silenciosa de la nave. Sopesando sus opciones, Alex eligió el camino ascendente que necesitaban acercarse a los sistemas centrales de la nave si tenían alguna posibilidad de interrumpir sus operaciones o pedir ayuda. La tecnología de Krillin era avanzada, pero no era infalible. Todos los sistemas, sin importar cuán extraterrestres fueran, tenían vulnerabilidades y Alex estaba decidido a encontrar uno. La subida era empinada y traicionera. Las paredes eran resbaladizas y desiguales. Varias veces, Alex casi resbaló sus dedos al intentar agarrarse a la extraña superficie carnosa. El brillo de los túneles se hizo más brillante a medida que ascendían. Vibraciones bajo sus pies se intensificaron. Era una clara señal de que se estaban aproximando a la sala de máquinas de la nave o quizás a un centro de control. Cualquiera de las opciones era peligrosa, pero Alex sabía que no podían darse el lujo de dar marcha atrás. Ahora finalmente el túnel se abrió a una cámara más grande. Alex se agachó en el borde, escaneando la habitación de abajo. El espacio estaba dominado por una enorme estructura pulsante que se parecía a un corazón. Su contracción rítmica enviaba ondas de energía a través de la nave. Docenas de cables y conductos serpenteaban desde la estructura conectándola a consolas y monitores. Varios Krillins se movían con la misma precisión. Alex había llegado a esperar que su lenguaje clic llenara el aire mientras monitoreaban los sistemas de la nave. El corazón de Alex se aceleró mientras estudiaban la escena. Esto era en el reactor central de la nave. Desactivarlo podría obligar a los Krillins a abandonar la nave, pero no sería fácil. La habitación estaba muy aunque estaban protegidos y Alex estaba desarmado, no podían ignorar la oportunidad. Su supervivencia y potencialmente la seguridad de muchos otros dependían de su próximo movimiento. Agachándose, Alex se arrastró por el borde de la cámara. Sus ojos se movían rápidamente entre el Krillin y el reactor. Necesitaban una distracción. Algo para alejar a los guardias del reactor el tiempo suficiente para que pudieran actuar. Su mirada se posó en un grupo de conductos cerca de la pared más alejada, cada uno zumbando con energía. Si pudieran sobrecargar los conductos, podría crear una reacción en cadena que obligaría a los Krillins a concentrarse en la contención en lugar de en su cautivo. Usando las herramientas limitadas que habían buscado durante su cautiverio, Alex trabajó rápidamente para abrir un panel de mantenimiento incrustado en la pared. Los sistemas biomecánicos de la nave no se parecían a nada que hubieran encontrado antes, pero los principios eran lo suficientemente familiares. Pasaron por alto una serie de circuitos que redirigían el flujo de energía para crear un bucle inestable mientras el sistema comenzaba a sobrecargarse. Un vino de tono alto llenó el aire seguido de una serie de chispas que brotaron de los conductos. Los Krillin reaccionaron instantáneamente. Sus clics se convirtieron en agudos ladridos de alarma mientras se apresuraban a contener el mal funcionamiento. Alex aprovechó el momento, se deslizó desde su escondite y se lanzó hacia el reactor. La estructura se alzaba sobre ellos.
Su superficie latía con energía. De cerca, Alex podía ver la intrincada red de conductos y nodos que regulaban su poder. No tuvieron mucho tiempo antes de que los Krillins los notaran, así que trabajaron rápidamente. Desconectaron una serie de nodos para interrumpir los estabilizadores del reactor. La habitación se sumió en el caos a medida que el pulso del reactor crecía alrededor del ático de urgencias. Su zumbido rítmico se convirtió en un discordante y dentado. El Kryn parloteó frenéticamente, algunos intentando estabilizar el reactor, mientras otros buscaban la fuente del sabotaje. Alex se escondió detrás de una consola. Su mente corría mientras calculaban su siguiente movimiento. El reactor estaba desestabilizado, pero no era suficiente. Necesitaban asegurarse de que la nave no pudiera recuperarse. Detectaron un grupo de células de energía cerca de la base del reactor. Alex. Formulo un plan. Si podían provocar una sobrecarga en las células, crearía una reacción en cadena lo suficientemente poderosa para inutilizar la nave por completo, pero las células estaban fuertemente protegidas y Alex no tenía armas para Defenders. Su única opción era confiar en su ingenio y su experiencia en ingeniería. Sacaron una pequeña herramienta de su bolsillo. Un dispositivo improvisado que habían fabricado durante su tiempo en la celda. No era mucho, pero sería Sufficient. Se acercaron con cuidado. Las células de energía, sus movimientos, ocultos por el caos que se desarrollaba a su alrededor. Los Krillins estaban demasiado preocupados con el reactor para notarlo mientras Alex trabajaba, sus dedos se movían sordamente para reconfigurar la salida de energía de la célula. Justo cuando terminaban, una sombra se cernió sobre ellos. Alex se giró para encontrar a uno de los Kryn elevándose sobre ellos con sus garras listas para atacar. Reaccionaron instintivamente agarrando un conducto suelto y usándolo como un arma improvisada para defenderse del alienígena. El Krillin se tambaleó hacia atrás, su chirrido se convirtió en Un furioso chillido. Alex no esperó a que se recuperara. Activaron las células de energía reconfiguradas, lo que desencadenó una cuenta regresiva que sobrecargaría el reactor en minutos. La cámara se sumió en un pandemonio cuando el reactor comenzó a colapsar. El Krillin se apresuró a contener el daño, su enfoque se dividió entre el reactor y su escurridizo cautivo. Alex usó la confusión para escapar deslizándose de nuevo hacia los túneles de mantenimiento mientras las alarmas de la nave sonaban mientras huían las vibraciones. Bajo sus pies se hicieron más fuertes. La nave se contrajo violentamente mientras el reactor se desestabilizaba. Alex sabía que tenían poco tiempo antes de que toda la nave se volviera inoperable. Su única esperanza era alcanzar una cápsula de escape o al menos encontrar una manera de pedir ayuda. El túnel se retorcía y giraba con cada paso llevándolos más lejos del reactor. Finalmente emergieron en una cámara más pequeña llena de cápsulas de escape. El alivio inundó a Alex mientras se acercaban a una de las cápsulas. Sus dedos volaron sobre los controles para prepararla para el lanzamiento, pero justo cuando la escotilla de la cápsula se abrió, los Krillins los alcanzaron. 3 de los alienígenas bloquearon la entrada de la cámara. Sus mandíbulas chasquearon furiosamente. Alex retrocedió hacia la cápsula, con el corazón latiendo con fuerza. No había forma de que pudieran luchar contra 3 Krillins, pero no estaban dispuestos a rendirse. Con un último estallido de determinación, activaron la secuencia de lanzamiento de emergencia de la cápsula y se sumergieron dentro justo cuando la escotilla se cerró. La cápsula se lanzó segundos antes de que el reactor de la nave alcanzara una falla crítica. A través de la pequeña ventana, Alex observó cómo la nave de Krillin se envolvía en una explosión cegadora. Su forma masiva se rompía a medida que la energía del reactor la consumía. La onda expansiva sacudió la cápsula, pero se mantuvo firme y llevó a Alex lejos de los restos mientras la dirección se alejaba. Naline comenzó a desvanecerse. Alex se permitieron un momento de alivio. Habían escapado, pero la pelea no había terminado. Los Krillin no olvidarían esto. Y tampoco Alex. Por ahora estaban a salvo, pero la galaxia era vasta y peligrosa, y Alex sabía que esto era solo el comienzo. La cápsula de escape se tambaleó a través del vacío. Sus motores zumbaban débilmente mientras
Trazaba un curso lejos de la ahora destruida nave Krillin. Alex se desplomó contra la pared curva de la cápsula. Su cuerpo temblaba mientras la adrenalina comenzaba a hervir. La ventana ofrecía una vista clara de los restos en un inmenso campo de escombros donde la nave había estado una vez brillando débilmente, mientras pedazos de metal alienígena se enroscaban en espiral en la oscuridad. El alivio duró poco. La consola de navegación de la cápsula parpadeó erráticamente. Sus símbolos alienígenas destellaban en patrones que Alex no podía descifrar, aunque habían logrado escapar de la nave Krillin. Estaban lejos de estar a salvo. Los niveles de oxígeno de las cápsulas eran limitados y su trayectoria era desconocida. Alex se inclinó hacia adelante examinando la consola con ojo crítico mientras no podían leer el idioma Krillin. Sus instintos de ingeniería les decían que los sistemas de la cápsula estaban dañados. Una leve vibración que recorría el suelo confirmó que el soporte vital de la cápsula estaba fallando. El pánico amenazó con apoderarse, pero Alex lo hizo a un lado. No podían permitirse perder el foco ahora. Con una respiración profunda comenzaron a inspeccionar el sistema de la cápsula buscando algo que pudieran usar. Los controles eran extraños, pero los principios del flujo de energía y la redundancia del sistema eran universales. Después de varios minutos tensos, Alex logró pasar por alto un circuito dañado. Estabilizando el suministro de oxígeno de la cápsula era una solución Temporaria pero legendaria. tiempo. Mientras trabajaban, un leve ping resonó a través de la cabina, una señal de socorro. El corazón de Alex dio un vuelco. La señal significaba que el pod estaba transmitiendo su ubicación. Una característica estándar en los sistemas de escape normalmente sería una línea de vida que invocaba el rescate de fuerzas amigas, pero en este caso podría atraer fácilmente la atención hostil. Flota Krillin no era conocida por dejar supervivientes, y si había otras naves cerca, sin duda vendrían en busca de respuestas. Alex sopesó sus opciones. Apagar la señal los haría más difíciles de encontrar, pero también reduciría las posibilidades de ser rescatados. Dejarla encendida era una apuesta, pero con recursos limitados y sin un destino claro, era la única posibilidad que tenían. Ajustaron la frecuencia de la señal con la esperanza de alcanzar canales humanos y se tranquilizaron. Todos los músculos estaban tensos mientras esperaban. Pasaron horas en un silencio Inquieto. El pod se desplazó a través de la extensión fría del espacio. Su pequeña ventana no revelaba nada más que estrellas infinitas. Los pensamientos de Alex vagaron hacia la colonia que habían dejado atrás. ¿Estaban los otros colonos a salvo? ¿Había terminado la incursión de Krillin con la destrucción de su nave o había más naves en camino? Un gesto de culpa les hizo un gesto de culpabilidad. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? El silencio fue roto por un pitido rítmico agudo. Los ojos de Alex se dirigieron rápidamente a la consola. Una nave se acercaba al pod. Los sistemas lo identificaron como una nave desconocida. Su firma no se parecía a nada que Alex hubiera visto antes. El pitido se hizo más fuerte a medida que la nave se acercaba en su forma, gradualmente volviéndose visible a través de la ventana. Era enorme, una elegante silueta que parecía brillar contra la luz de las estrellas. Alex contuvo el aliento. Esta no era una nave humana ni se parecía a los diseños de Krillin. La nave se acopló al pod con precisión practicada y, momentos después, un suave silbido indicó la liberación de la escotilla de la cápsula. Alex se preparó. Su mente corría por las posibilidades. Amigo o enemigo, quienquiera que estuviera allí afuera tenía la ventaja. La escotilla se abrió y reveló una figura vestida con una armadura aerodinámica que brillaba débilmente en los bordes. El alienígena era alto, sus rasgos estaban oscurecidos por la visera reflectante del casco. Entró con movimientos deliberados. Su postura no era ni amenazante ni acogedora. Tras él, aparecieron más figuras. Sus formas estaban igualmente envueltas en trajes de alta tecnología. Uno de ellos levantó un pequeño dispositivo que emitía un suave timbre que llenó la cápsula. Alex se estremeció, pero permaneció sentado. Sus manos se levantaron en un gesto de rendición.
La figura principal inclinó su cabeza como si estuviera estudiando a Alex y luego, con un suave silbido, la visera se retrajo y reveló un rostro que era sorprendentemente humanoide, piel azul pálido, ojos brillantes y una serie de débiles marcas bioluminiscentes. Distinguían al alienígena de todo lo que Alex había visto antes de que dijera su voz melodiosa y tranquila. Aunque las palabras eran incomprensibles, Alex dudó antes de señalar su propia boca y luego su oreja. No entiendo, dijeron su voz caballo. El alienígena frunció el ceño y luego hizo un gesto hacia otro miembro de su tripulación. El segundo alienígena dio un paso adelante, activando un pequeño dispositivo esférico que flotaba entre ellos. La esfera pulsó con luz y de repente la Voz del alienígena SE. volvió clara. Eres humano, dijo las palabras, vacilando como si estuviera probando el lenguaje. No queremos hacer daño a Livio Flo. Alex se detuvo a través de él. Aunque permanecieron cautelosos. ¿Quién eres tú? El alienígena hizo una pausa antes de responder. Somos los Varans, viajeros y observadores. Detectamos tu señal de socorro y vinimos a ayudar. Sus ojos brillantes se entrecerraron ligeramente. Estabas a bordo de una nave. Krillin. Alex asintió lentamente. Atacaron. Mi colonia destruí su nave. La expresión virana cambió a una de sorpresa y tal vez respeto. Pocos escaparon de los Krillin y mucho menos los derrotaron. Eres ingenioso. Los Vians escoltaron a Alex a su nave, una maravilla de tecnología avanzada que hacía que las naves Krillin parecieran primitivas en comparación. Los pasillos brillaban con una luz suave y el aire era limpio y fresco mientras caminaban. Alex explicó los eventos que llevaron a su captura y escape, omitiendo cuidadosamente ciertos detalles sobre las defensas de la colonia y su propio papel como ingeniero. Confiar en estos extraños era un riesgo, pero para ahora tenían pocas opciones. El líder Veran se presentó como Cal y escuchó atentamente. Cuando Alex terminó, Cal le ofreció una ligera reverencia. Tu supervivencia es notable, pero ha llamado la atención. Los Kryn no perdonarán una pérdida así. Vendrán por ti. El estómago de Alex se apretó. ¿Qué puedo hacer? La expresión de Cal se suavizó. Ahora descansarás. Te llevaremos a un lugar seguro donde puedas contactar a tu gente. Pero ten cuidado. La galaxia es vasta y peligrosa. Tu especie aún es joven en su viaje entre las estrellas. Este encuentro no será el último. Mientras los Vians se preparaban para partir, Alex se paró junto a una ventana mirando cómo el campo de escombros se encogía en la distancia. Habían escapado, pero el peso de la experiencia persistía. Los Kryn, sin duda, tomarían represalias y la colonia y la humanidad debían estar preparadas para la supervivencia. Fue suficiente, pero Alex sabía que esto era solo el comienzo de una batalla más grande que pondría a prueba los límites del ingenio y la resistencia humanos. Mientras la nave Viran aceleraba hacia el vacío, Alex se permitió un momento de esperanza. Habían enfrentado los peligros de la galaxia y habían sobrevivido. Lo que fuera que viniera después, estarían listos.